Bien, eh, vamos a empezar ¿Alguien sabe lo que es ergonomía? ¿Alguna vez escucharon la palabra? Yo la Sí, escuché, pero no. no sé lo que es. ¿En dónde la escuchaste? No sé, la he escuchado en varios lugares, pero no sé bien lo que es. ¿Vos trabajabas, Nico, en una empresa de teléfonos? No, ¿quién era? No, No, es Brian Ah, ese. Brian. Ah, bueno, yo se me sí la confundió. escuché en otra materia, Ajá, en estudio del trabajo, que le perfecto. dimos un Sí, poco. es normal que lo hayan visto en estudio del trabajo porque está muy de la mano. No sabía bien yo en qué parte de la materia, en qué unidad incluirlo, porque puede estar dentro de diferentes áreas de la organización. Una de las áreas que se puede encargar de esto es, como vimos la semana pasada, recursos humanos, porque de alguna manera está relacionado con el bienestar o que las personas que trabajan en la empresa estén bien y estén cómodas, con lo que tiene que ver con los elementos de protección personal y demás. Eh, y también ergonomía como tal, todavía no les dije la definición, se puede aplicar a un producto. Un teléfono puede ser ergonómico o no. Una silla puede ser ergonómica o no. Eh, por lo general, todo está tendiendo hacia la ergonomía. Todo busca ser ergonómico porque es la forma en la que básicamente se logra que la persona esté cómoda. Si queremos resumir o definir ergonomía con poquitas palabras y palabras nuestras, ergonomía sería todo lo que tiene que ver con la comodidad y el bienestar de las personas. Que ustedes estén cómodos en una silla no es casualidad. La silla tiene un determinado tamaño. Si ustedes se fijan, todas las sillas son más o menos parecidas, más o menos a la misma altura, el respaldo tiene más o menos el mismo tamaño, independientemente de las cuestiones de diseño. Eh, y el ejemplo que tengo acá, ¿por qué el cucurucho tiene el tamaño que tiene? Porque está hecho a la medida de la mano, porque tiene que estar hecho para que yo lo pueda tomar con la mano. O veamos, por ejemplo, un teléfono celular, el tamaño que tiene. ¿Por qué tiene ese tamaño? Ahora es mucho más cómodo para tenerlo en la mano, para poder ponerlo en la cabeza y hablar, para guardarlo en el bolsillo y que sea fácil de transportar. Todas esas cositas van haciendo a la ergonomía. Entonces, si yo ahora le pregunto, así que me digan con sus palabras, alguno de ustedes, ¿qué es la ergonomía? ¿Qué sería? A ver si les quedó el concepto y después lo vamos a ir puliendo. Es la forma de hacer tus actividades en el trabajo de manera cómoda, con el fin de evitar alguna enfermedad. Bien, bien. Eso sería ergonomía aplicada al puesto de trabajo. ¿Y la ergonomía aplicada a un producto, qué sería? La misma definición, pero aplicado a que el producto no te genere un malestar o alguna Exacto, dolencia, por así decirlo. tal cual. Eso es ergonomía. Terminó la clase de hoy, 10 minutos, no, mentira. Vamos a ver ahora con un poco más de detalle diferentes conceptos. Miren esta pavada, aunque ustedes no lo crean, esto nació como proyecto final de un compañero mío de la facultad cuando estábamos estudiando allá año 2008, me parece que nos recibimos 2009, yo me recibí en 2009, así que esto fue antes, 2007, 2008, un compañero mío le empezó a interesar mucho el tema de la ergonomía. En ingeniería industrial lo vemos en diferentes materias, tenemos diseño del producto, tenemos estudio del trabajo, tenemos procesos y métodos, lo vemos al tema en diferentes materias con mucha profundidad. Y él inventó, diseñó, armó una empresa que su único objetivo es hacer que los puestos de trabajo sean ergonómicos. Ese es el objetivo de su empresa. MBTech no se llama, tiene Instagram, lo pueden buscar en las redes y van a ver los productos que tienen. Pero miren, por ejemplo, esta pavadita que es una base para poner abajo del escritorio, eh, no lo descubrió él, sino es un producto copiado que está diseñado, como lo copió de otro lado, pero se demostró que con esa plataforma que te inclina los pies y te los pone en una determinada posición,
hace que la postura del cuerpo sea más natural frente a la computadora y evite lesiones del trabajo. Una pavada parece, pero es un producto específico en relación a la ergonomía. Por eso es un excelente ejemplo de ergonomía aplicada a puestos de trabajo. Acá en este es el folletito con el que él sale a vender, pero fíjense que al poner una plataforma en los pies del trabajo, la persona se obliga a estar sentada en forma más vertical, más paralela a la silla, obviamente que la silla también tiene que ser buena, y evita que tenga lesiones en el trabajo por estar sentado en forma incómoda frente a una computadora. ¿Qué les pasa a ustedes cuando se sientan en una computadora a hacer un trabajo durante mucho tiempo? Por ejemplo, situación típica, agarran la notebook y se ponen en la mesita del living, una mesita bajita, sentados en el sillón. ¿Cómo pueden estar mucho tiempo así con la notebook? No, porque te empieza a molestar la espalda. Exacto. Por lo general, uno cuando trabaja con la computadora o con cualquier cosa, hay que tener una postura del cuerpo eh, ordenada, por decirlo, prolija, natural o favorable al cuerpo, para que no nos cansemos, no nos fatiguemos y que con el tiempo nos enfermemos. Bueno, hay gente que se encarga de estudiar todo eso, de verlo en profundidad, de analizar, hacen pruebas y demás, para que nosotros podamos definir o diseñar un puesto de trabajo en forma correcta. Ergonomía, por definición, fíjense qué es lo que ya hablamos. La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para el trabajo, los sistemas, los productos, los ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de las personas. Es decir, adaptar lo que sea, un producto, el medio ambiente, una mesa de trabajo, lo que sea, a las capacidades de las personas. Primero tengo que conocer cómo es la capacidad de una persona y después buscar la mejor ergonomía para esa persona. Es un desafío, por ejemplo, el caso de aquellas empresas que tienen algún empleado con una capacidad diferente, porque hay que hacer una adaptación para que esa persona esté cómoda. Entonces, una cuestión central en la ergonomía es que no es algo impuesto, que la ergonomía va hacia las personas, sino es que es al revés. Yo tengo que analizar cómo es una persona y a partir del análisis de la persona le adapto el medio para que sea adecuado. Por eso, por ejemplo, las sillas tienen diferentes alturas porque no todos somos iguales. Algunos se sientan más cerca del escritorio, otros más lejos. El monitor de una computadora, idealmente en un escritorio, yo lo debería poder subir o bajar para que quede perfecto a la altura de mis ojos. Todo ese tipo de ajustes, calibraciones, es ergonomía. Ni hablar si se trata de una máquina que tiene un montón de botones, dispositivos y demás que yo la tengo que diseñar para que el operario trabaje bien y que no se lastime. En las empresas metalúrgicas, por ejemplo, que tienen prensas o elementos que parecerían peligrosos para la salud, se hace todo un estudio para que la persona esté cómoda frente a la máquina y a la vez protegida, que no tenga posibilidad de que un brazo le quede atrapado en la máquina y se lo corte o sufrir algún tipo de accidente. Todo eso es ergonomía. Entonces, es adaptar el medio a la persona, a partir de las capacidades de la persona. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? Identificar, analizar y reducir riesgos laborales. Trabajan las ART, hoy por hoy le están empezando a dar muchísima importancia y muchas veces, dependiendo del tipo de empresa, suelen solicitar un estudio ergonómico de los puestos de trabajo, porque si detectan que los escritorios, las computadoras, las mesas no están correctamente diseñados, bien puestas, no le van a cubrir lesiones laborales que después los empleados presentan, como por ejemplo túnel carpiano, alguna escoliosis, o sea, sería una desviación de la columna, o alguna cefalea, migraña o problemas que pueden surgir por estar mal sentado frente a una computadora, que ahora es muy común que eso pase. Ni hablar de otros puestos de trabajo más complejos, como podría ser una máquina en una línea de producción.
Adaptar el puesto de trabajo a las condiciones del trabajo, a las características del operador. Eso es fundamental, que se pueda ajustar a las características que la persona tiene para trabajar. En las líneas de montaje, cuando se hacen trabajos repetitivos, se suelen hacer, los puestos de trabajo se suelen ajustar un poquito para que todas las personas trabajen cómodas. ¿Han visto por ahí algún video donde hay un montón de personas una al lado de la otra en una línea de producción haciendo un trabajo repetitivo? Si ustedes prestan atención a esos videos, van a ver que todas las personas parece que están todas a la misma altura y los brazos los tienen a la misma altura en la superficie. Pero lo que no se ve es que muchas veces en el suelo hay plataformas que hacen que los empleados estén un poquito más altos o un poquito más bajos para que los brazos les queden cómodos arriba de la línea en un área natural de trabajo, que vamos a ver que hay un área al frente nuestro en donde uno es más hábil para hacer las cosas con las manos. Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no solo el ángulo de las condiciones materiales, sino también en sus aspectos socio-organizativos. Es decir, si el volumen de trabajo cambia, si la cantidad de trabajo cambia, yo tengo que tratar de ver cómo organizo la empresa para que yo pueda adaptar eso a la situación de las personas y que las personas no se enfermen. Si yo necesito que ahora, porque mi empresa produce más, aumentar el volumen de trabajo, la cantidad que yo voy a producir, no, no tengo que hacerlo en perjuicio de la salud del operario, sino que tengo que ver qué hacer para que mi operario siga trabajando cómodo y aumentar la productividad hasta el límite de lo que se pueda. Controlar la introducción de nuevas tecnologías, sobre todo en los procesos productivos en donde se pone una máquina nueva. Muchas veces se inventa una máquina para hacer un producto que es fabulosa, que es buenísima, pero no está diseñada el entorno o la forma en la que la persona interviene o manipula esa máquina. El punto de comunicación entre el hombre y la máquina, que vamos a ver que hay diferentes tipos de comunicación hombre-máquina. Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, herramientas y materiales diversos. Por ejemplo, las escaleras, ustedes han visto que los peldaños tienen todos el mismo tamaño. Bueno, eso está hecho así porque se ha estudiado de que tiene que tener esa distancia entre los peldaños para que sea cómodo y fácil de subir o bajar. O por ejemplo, los tachos de pintura, las bolsas de cemento, las bolsas de cal, tienen un determinado peso porque ya se ha demostrado que bajo determinadas condiciones de seguridad se las puede manipular sin que eso genere lesiones. Aumentar la motivación y satisfacción del trabajo, bueno, nada, más de lo mismo que vimos la semana pasada. Si yo estoy contento en el trabajo, voy a trabajar más y mejor. ¿Dónde se aplica? Bueno, en todo. Cargas físicas del trabajo, en la carga mental. La ergonomía no es solo que mi escritorio sea cómodo, sino que también tiene que ver con que no haya ruido, con que no haya un ambiente estresante, porque hay mucho despelote que me desconcentra y me condiciona mentalmente y hace que yo no pueda trabajar. Tiene que ver también con la definición de los descansos y las pausas. Cuando uno diseña un proceso productivo, hay que tener en cuenta cada cuánto las personas tienen que descansar. Eso se calcula, lo van a ver en estudio del trabajo. La fijación de horario y turnos de trabajo, etc. Por eso es que lo han visto a ergonomía en estudio del trabajo. Estudio postural del puesto de trabajo, evitando posturas que produzcan lesiones. Lo que les mostraba en la primera diapositiva de esto de poner una plataforma que me levanta los pies y automáticamente se me acomoda o se me pone más derecha la espalda. Concebir máquinas, equipos e instalaciones seguras y funcionales. Cualquier cosa que yo diseñe, la tengo que tener en cuenta las cuestiones ergonómicas. Cuando ustedes en su teléfono celular abren el teclado para escribir, las teclas tienen un determinado tamaño, ¿no? Si bien se pueden configurar más chicas o más grandes, pero por defecto tienen un tamaño. Y eso es así
porque ya se demostró que si son de ese tamaño, yo las puedo tocar más o menos bien, cómodo, sin demasiado problema. ¿Qué tiene o en dónde interviene la ergonomía? Bueno, en el propio ser, en sus condiciones, como el sexo, la edad o la experiencia que esa persona tenga. ¿Han visto ustedes los teléfonos celulares que vienen para adultos mayores? ¿Alguno los vio? ¿Cómo son? Son como un teléfono celular, pero simplificado. Y tienen las Las teclas más tablets grandes. también, ¿Cómo? las tablets también viene como una versión del sistema operativo simplificado, Bien, con bien. iconos grandes, letras grandes, varios colores para que los puedan identificar fácil. Perfecto. Bueno, esas son adaptaciones ergonómicas por una cuestión de edad y de pericia, de la capacidad que tiene esa persona de trabajar. En el otro extremo también están las tablets que vienen más simplificadas para los niños, para que los niños las puedan manipular, y vienen con una cubierta de goma más gorda para que no se rompan y demás. Bueno, y todo lo que hace a la actividad laboral. Trabajo mental, las relaciones personales, enriquecimiento, cambio y ampliación de tareas, es decir, si me aumenta mi carga laboral, yo tengo que seguir pudiendo trabajar cómodo. Confort térmico, confort acústico, confort visual. Todo esto lo van a ver también en estudios del trabajo. Los campos electromagnéticos le hacen mal a la salud humana la exposición a determinados campos electromagnéticos, entonces hay que limitarlos. La calidad del aire, las relaciones dimensionales del puesto de trabajo. Yo no puedo trabajar en un escritorio de 40 centímetros de ancho, porque voy a tener los codos pegados a las costillas y voy a estar incómodo y a la larga o a la corta me voy a terminar lesionando. Un escritorio tiene que tener un determinado tamaño. Esas son las dimensiones de un puesto de trabajo. Es difícil esta palabra. Estrofósfera, actividad. No sé qué será, debe ser un error de tipeo, pero les juro que lo voy a buscar. Postura, movimiento y desplazamiento, es decir, cómo yo me voy moviendo en el lugar. Imagínense que yo estoy en mi escritorio, tengo que escribir ciertos reportes, imprimirlo, y una vez que lo imprimo, tengo que agarrar esa hoja y llevarlo a otro lugar a que le pongan un sello. Bueno, ¿cómo hago yo para la impresora? ¿En dónde tiene que estar? ¿Cómo hago yo para pararme, agarrar la hoja, salir de mi puesto de trabajo e ir hacia el otro lugar donde me ponen el sello? ¿Es cómodo ese recorrido o tengo que andar esquivando personas, cables, saltando cosas? Bueno, todo eso también tiene que ver con la ergonomía. Entonces, cuando ustedes los vamos a ver más adelante, cuando veamos lo que es el layout y diseño de planta, que cuando uno diseña los puestos de trabajo, también hay que dimensionar o diseñar el espacio de circulación para que la gente se pueda mover. Los flujos de comunicación, la comunicación no solamente verbal, puede haber comunicación por intercambio de materiales entre personas, entonces tiene que estar contemplado en el espacio físico. Los horarios de trabajo, si hay trabajos en grupo, los roles que cumplen las personas. Muchas veces el supervisor es normal que esté en una posición más alta que el resto, no porque le va mejor y le van a dar un escritorio más alto, sino que por el tipo de actividad el supervisor necesita ver todo el proceso productivo, entonces tiene una oficina un poco más alta. El estilo de mando, si el estilo es unitario y el jefe quiere estar arriba de todos y darle una mirada intimidatoria desde arriba, o es un estilo de mando más amigable y el escritorio está al lado mío. La cultura empresaria y demás. ¿Qué busca? Por un lado, lo mismo de siempre, el incremento de la seguridad, la eficacia y la productividad. Lo vimos y lo dijimos 1.000.000 de veces. Todo apunta a mejorar la productividad de la empresa. Y por otro lado, y más importante, el bienestar físico, psíquico y social de las personas. Lo que vimos en la clase pasada, de que todos estén motivados trabajando. Les puse a propósito, estas capturas son de un libro, creo que viejísimo. Cuando yo estudié, ya era viejo, y el profesor era más viejo todavía, era de cuando él había estudiado, así que tienen sus años estas tablas. ¿Qué dimensiones hay que tener en cuenta o qué dimensiones abarca la ergonomía? Bueno,
las condiciones físicas, las condiciones mentales y las condiciones sociales, estaría dentro de lo que es ergonomía. Dentro de lo físico es lo relacionado, por ejemplo, con la seguridad y higiene, la fisiología, la psicología y la estadística. Es decir, lo más tangible, con lo más duro o lo más relacionado a la actividad que se hace propiamente dicha. La parte mental suele ser un poco más compleja de dimensionar y tiene que ver con el contenido del trabajo, es decir, cómo yo llevo adelante mi trabajo. Los recepcionistas o las recepcionistas en los bancos o en los centros de atención suelen tener o deberían tener, eso lo dejo así planteado, mayores suplementos por descanso que un trabajador de esa misma empresa de la oficina, por ejemplo. ¿Se imaginan por qué? Imagínense una oficina o una empresa que recibe 300 personas por día. La recepcionista o el recepcionista, ¿debería tener más descansos que el resto del personal o no? Imagínense que la empresa es, no sé, un seguro y recibe 300 denuncias por día de personas físicas que van a quejarse porque chocaron, porque tuvieron un problema y demás. Esa persona, en ese puesto de trabajo, ¿estaría estresada o no? Sí, más Sí. vale porque Bueno, es a la que primero van todos. exacto, exacto. Y van todos enojados y se la agarran contra esa persona. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando yo dimensiono un puesto de trabajo. Lo tengo que tener en cuenta al momento de diseñar o planificar los descansos que le voy a dar a esa persona. Bueno, esa sería la dimensión mental, para darles un ejemplo que les quede. Y la dimensión social tiene que ver con, por un lado, la interrelación de las personas con sus colegas, con otros trabajadores, con otros puestos de trabajo, la relación que tienen esos trabajadores a lo mejor con los proveedores o los clientes, o la relación que tienen a lo mejor con otras empresas. ¿Ustedes han visto cómo las fábricas de hielo que venden al por mayor, cómo despachan el hielo? Va un camioncito a cargar las bolsas de hielo. ¿Ustedes vieron cómo es el punto de venta? No sé si le han prestado atención alguna vez. No, no. Bueno, es una ventanita que debe tener 40 por 40 que pasa una bolsita de hielo nomás. Y estacionan el camión marcha atrás, la puerta del camioncito contra esa ventanita y un tipo adentro de la cámara frigorífica le va pasando bolsita de hielo por la ventana. Pero no queda otra, porque si la puerta fuese más grande, sería imposible mantener el frío para que la bolsa de hielo siga congelada. Ahí están limitados por el producto. Y tiene mucha penalización la salud de la persona. Entonces, seguramente esa persona no trabaja 8 horas continuas adentro de la cámara, porque se muere. Seguramente trabaja 5, 8 minutos y sale a descansar unos 10, 15, 20 minutos y después vuelve a trabajar otros 5, 8 minutos y así sucesivamente. Bueno, eso tiene que ver con la organización del trabajo y la interrelación social con un cliente en este caso. Es un tema que también lo van a ver en estudio del trabajo. Y la cuestión de la salud tiene que ver con el bienestar, que la persona esté bien, que básicamente no se enferme. Abajo está puesta la definición de salud como la suma de todo lo anterior. La salud es el bienestar físico, psíquico y social de las personas. O sea que yo podría decir que la salud es que la persona esté en una condición ergonómica laboral. Si hago voy anidando los conceptos. Bueno, le dije de diferentes maneras lo mismo que hablamos en los primeros minutos, que era la ergonomía. Ahora lo voy a empezar a pasar, como son muchos conceptos y varias unidades que tenemos que ver, les voy a hacer un repaso por diferentes conceptos relacionados a ergonomía, que después si a alguno le interesa o por circunstancialmente termina trabajando de esto,
lo va a terminar viendo. Y también muchos de estos conceptos lo van a ver en estudio del trabajo. Uno de los conceptos centrales en ergonomía es la interfaz persona-máquina o hombre-máquina. Lo pueden ver como PM o HM. ¿Qué es las relaciones que hay entre la persona y el aparato, el puesto productivo, la máquina que esa persona está operando? Generalmente, las relaciones persona-máquina o hombre-máquina las puedo dividir en tres. Primero puede ser un sistema manual, es decir, que la persona tiene que estar arriba del proceso productivo y su interacción es necesaria para poder lograr que esa operación se lleve a cabo. La persona es el motor y el controlador de la operación. ¿Qué podría ser un sistema manual? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de un sistema manual? Es más fácil de lo que ustedes piensan. ¿Algún ejemplo? Y los que trabajan, no sé, en un torno, los que están arriba de alguna máquina, no me sale ahora, pero un Zampi o algo de eso. Sí, puede ser, pero eso por ahí estaría más relacionado a un sistema mecánico, porque el torno tiene su propio motor o el Zampi tiene su propio motor. Acordate de Un esos ejemplos. albañil Sí, un preparando albañil. mezcla, por ejemplo. Sí, podría ser un albañil preparando mezcla. Una tijera es un sistema manual. Si el operario no va manipulando la tijera con la mano para cortar un pedazo de papel, el sistema no funciona. Entonces, los sistemas manuales son aquellos en donde el operario es el que le ofrece o el que genera el trabajo en sí mismo, es el motor del proceso. El albañil usando la pala, el albañil usando la cuchara para preparar mezcla o haciendo un revoque. Fíjense que es el operario el que da el motor, la energía necesaria para hacer el proceso y a su vez va ajustando o controlando la actividad. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí. Bueno, sistema mecánico. Acá es donde es el que casi todos conocemos. ¿Qué puede ser un sistema mecánico? Ya dijeron un par de ejemplos. ¿Algún otro? En un sistema mecánico, les digo la definición. La persona lo único que hace es controlar, es la parte inteligente. El trabajo, el esfuerzo lo hace la máquina y la persona lo único que hace es controlar que esa máquina trabaje bien o vaya por donde tiene que ir. ¿Qué podría ser entonces un sistema mecánico? Ejemplo por definición, un auto, por ejemplo. El auto en sí mismo hace todo el trabajo, me lleva del punto A al punto B, pero la persona tiene que ir interviniendo en el proceso, lo tiene que ir controlando, porque todavía no se han masificado los autos autónomos. Cuando los autos autónomos se masifiquen, pasarían a la tercera categoría, que son los sistemas automáticos. Como ejemplo de sistema mecánico, dijeron ustedes también, por ejemplo, un Zampi o un torno. Hay tornos manuales en donde el operario con un pedal o con una manivela tiene que ir haciendo girar el producto y después va trabajando, pero por lo general hay un motor que me hace girar la pieza y yo le voy aplicando las diferentes herramientas para lograr la pieza torneada. Un Zampi hace todo el trabajo de carga y descarga de piezas, pero la parte inteligente la hace por ahora una persona. ¿Se entiende el ejemplo del sistema mecánico? Bueno, Sí, sí. y el sistema automático, acá la persona no hace nada. Cumple simplemente una función de monitor o de control o de supervisión. Yo podría tener como persona a mi cargo un montón de máquinas que trabajan en forma autónoma y solamente prestar atención a un tablero de comando con indicadores que me van a avisar cuando la máquina se rompe y tengo que ver qué pasó para ir a arreglarla. O todo lo que tiene que ver con la automatización de las líneas productivas, que hoy está tendiendo todo hacia la automatización, a que la interfaz persona-máquina
ya no sea manual o que yo tenga que hacer todo, sino que simplemente tenga que revisar o controlar. De alguna manera todos nos vamos a empezar a convertir en gerentes de cosas más que en operarios. ¿Se entiende? De todas maneras, no es que nos vamos a quedar sin trabajo de operarios, porque se crean muchos otros puestos de trabajo necesarios para crear las máquinas para que funcionen en forma autónoma. Pero bueno, esa es otra discusión. Yo quiero que les quede claro el concepto simple de que hay tres tipos de interfaz entre el hombre y la máquina: el sistema manual, el sistema mecánico y el sistema automático. En el sistema manual, la persona es la que hace la actividad, la que hace de motor, pero también controla. En el sistema mecánico solo controla, pero tiene que poner la inteligencia para que esa máquina funcione sola, y los sistemas automáticos son inteligentes, funcionan solos, tienen sus propios motores, pero necesitan que cada tanto alguien le pegue una controlada o los monitore. Bueno, vamos con el otro concepto. Dispositivos informativos visuales. Todo lo que tiene que ver con las lucecitas, los botones, las advertencias, las señales, las palancas, los teclados, todo lo que exista o todo lo que hay para que yo pueda de alguna manera controlar, manipular o monitorear el producto. Dependiendo de qué tipo de interfaz tenga, hay que ver qué dispositivos informáticos visuales se utilizan. Miren esto, es la cabina de un avión. Este es uno de los últimos aviones más modernos, son todos digitales en su mayoría, pero fíjense la forma que tienen los diferentes comandos e indicadores del avión. Fíjense que hay palancas, hay botones, hay volantes, hay indicadores circulares y la ubicación o la disposición de todas las cosas en torno a la butaca de cada uno de los pilotos. Ahora miren la cabina de un auto. Fíjense que hay muchas similitudes entre la cabina de un auto y la cabina de un avión. Fíjense los dispositivos de comando. Tienen determinada forma, determinado tamaño. El volante tiene determinada forma semicircular y un diámetro que está en relación a lo que es cómodo al espacio de mis manos. La ubicación de los botones, la ubicación de las palancas. Fíjense dónde está la palanca de cambio y dónde están las palancas que accionan los flaps o partes de las alas que hacen que los aviones despeguen. Están ubicadas en el mismo lugar. Fíjense los indicadores principales. Los cuentavueltas o lo que mide las revoluciones del motor son circulares. Y acá lo que tienen muchos de los indicadores del avión, los más importantes, también son circulares. Porque está demostrado que el hombre interpreta, entiende, visualiza mejor indicadores circulares. Por ahí lo que son más fierreros, si se suben a un auto que no tiene indicadores circulares, que tiene el velocímetro en forma analógica, te cuesta ver si va fuerte o no va fuerte, si va bien o va mal. El ojo humano está acostumbrado a ver mejor cosas circulares. Bueno, y les voy a dar otro ejemplo más. Miren esto, es una tablet puesta en una bandeja de una sintetizadora de un DJ y fíjense, de vuelta, se repite el patrón. Indicadores circulares, la forma de las perillas, la ubicación de las cosas. Todo tiene un patrón que hay varias cosas que son comunes a lo que yo puedo ver en la cabina de un avión, en el puesto de conducción de un auto. ¿Por qué? ¿Qué es lo común a estas tres cosas? Perdón, me pasé. ¿Quién manipula estos tres tipos de elementos? Una persona. Exacto. Entonces todo está dimensionado para que la persona lo pueda hacer en forma correcta. Obviamente que hay diferentes niveles de complejidad y obviamente que un piloto de avión no va a poder hacer música y un músico no va a poder manejar un avión de este nivel de complejidad. Pero la ubicación de las cosas están en relación a las capacidades físicas que tiene una persona. Bueno, ¿saben qué es esto?
Si miran por ahí está el nombre escondido ahí en una parte. Esto es un cuadro de mando de una empresa. Por ejemplo, acá lo que hace es, al igual que nos muestra el tablero del auto o los indicadores del avión, lo que hace esto es mostrarme cómo va mi empresa. Yo como, a lo mejor si tengo un cargo gerencial, soy director o gerente, no puedo ponerme a analizar factura por factura de lo que se vende, papel por papel de todos los papeles que andan dando vueltas en la empresa. De alguna manera, los tengo que ir resumiendo hasta que llego a un cuadro de mando. Un cuadro de mando, como su nombre lo indica, es un tablero que me da información básica de la empresa y me permite ir monitoreándola, ir de alguna manera sabiendo cómo va esa empresa para poder tomar acciones, para saber si tengo que cambiar una política o no. Cuando uno diseña un cuadro de mando, también hay que tener en cuenta las relaciones ergonómicas, la forma de los indicadores, el tamaño de la letra, aquellos indicadores que son más importantes ponerlo en forma de círculo, porque es más fácil para el ojo humano interpretarlo. Es súper complejo, no vamos a ver acá toda la teoría para poder diseñar un cuadro de mando, pero a lo que voy es que hay relaciones comunes entre todo lo que una persona comanda, manipula o maneja, porque está relacionado a cómo es la psicología de la persona, cómo uno interpreta las cosas. Entonces fíjense que desde el cuadro de mando de una empresa hasta la cabina de un avión tienen elementos comunes, porque todo lo maneja una persona. Bien, reglas de diseño. Acá les dejo la teoría, después ustedes, si algún día les toca, buscarán libros y tendrán que ponerse a estudiar. Pero a grandes rasgos, hay algunas reglas de oro que hay que respetar para el diseño de un cuadro de mando, para diseñar un tablero. Hay que tener en cuenta la activación o desactivación del dispositivo. Si las manos están ocupadas, entonces lo tengo que hacer con el pie. El acelerador o el freno de un auto lo tengo que hacer con el pie porque las manos las tengo ocupadas con el volante. Ahora, si no tengo las manos ocupadas, puedo ponerme a pensar en botones de manos, interruptores de palanca y demás. Es sentido común. Indicación de un valor discreto. ¿Qué es un valor discreto? Qué silencio. ¿Y un valor continuo? ¿Se olvidaron? ¿Es un Discretos valor son los exacto? enteros. Vamos de a uno. ¿Qué sería un valor La- discreto? Valor discreto sería, si yo lo pongo en número, sería 1, 2, 3, 4, 5. El valor continuo sería la cantidad infinita de números que hay entre el 1 y el 2. Y la cantidad de valores infinitos que hay entre el 2 y el 3. ¿Se entiende? Entonces, una cosa discreta es algo que va punto a punto. Y una cosa continua es algo que va en forma, como su nombre lo dice, continua, que no va cambiando de una cosa a la otra. Por ejemplo, los diales de los equipos de música viejo o del aire acondicionado. Los discretos son aquellos que van cambiando de punto a punto y uno siente como un clic cuando pasa de un estado al otro. O puede ser, por ejemplo, algunos microondas tienen una perilla que va cambiando en forma discreta de punto a punto. Eso sería algo discreto. Y algo continuo podría ser la perilla del volumen de un equipo de música que no tiene puntos, sino que yo voy girando y no frena nunca, no se frena nunca, pero siempre va aumentando o bajando. ¿Se entiende la diferencia entre discreto y continuo? Sí, profe. Bueno, si son pocas, si el valor es discreto, es decir, que es punto a punto, y son poquitas las cosas que yo tengo que elegir, menos de 2 o 3, puedo poner un interruptor. El ejemplo clásico de interruptor es la palanquita de la luz con la que prendo la luz y apago la luz cuando entro y salgo de una habitación.
porque ahí solamente tengo dos alternativas, prendido y apagado. No tiene sentido que yo ponga una perilla continua que me lleve del apagado al prendido. Ahora, si ya suben la cantidad de opciones y la cantidad de alternativas, ya tengo que poner una perilla discreta o un volante que vaya paso a paso, como por ejemplo si tengo un ventilador de techo, tiene la palanquita que va subiendo la velocidad de 1, 2, 3, 4, 5, eso sería una perilla discreta. Un volante de mano, bueno, si tengo que hacer más fuerza, sería como una palanca más grande que voy moviendo y poniéndolo en diferentes puntos. Ahora, si me paso al universo de las cosas continuas, tienen que ver, por un lado tengo que tener en cuenta la rapidez y la precisión, es decir, si yo tengo que poder cambiar rápido de un valor a otro o no, y si tengo que aplicar una fuerza importante o no tengo que aplicar fuerza para poder manejar. Algo rápido y poco preciso podría ser la perilla del volumen de un equipo de música medio pelo. Y algo más grande, al cual yo le tenga que aplicar una fuerza mediano o grande, podría ser el volante de un camión, porque tengo que sentir, no es a propósito pesado el volante de un camión, sino que hay una relación entre el diámetro del volante y el peso que tiene con la percepción de lo que yo siento que estoy moviendo. Tecnológicamente, se podría hacer que el volante de un camión sea una perillita chiquita del tamaño de una tapita de Coca-Cola que yo la giro y el camión dé una vuelta de 180 grados. ¿Pero ustedes creen que eso sería seguro? ¿Cómo percibiría yo que ese camión se está comportando? Bueno, calculo que la respuesta no sería seguro. Entonces, por eso es que cuando las cosas son más grandes y más voluminosas de manejar, los volantes tienden a ser más grandes y pesados. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los barcos. Y de nuevo, si no es rápido ni preciso y no tengo que aplicar fuerza grande, me puedo pasar a los valores discretos y poner una perillita con un selector rotativo, o pasarme, y también puedo irme a la parte de que si tengo las manos ocupadas, tal vez puedo manejar ciertos valores con los pies. Y después tenemos todo el universo relativo a la entrada o el ingreso de datos. Los mouse, el teclado, los dispositivos de activación por voz. Hoy por hoy uno puede escribir en Word dictándole y funciona perfecto. Hay mucha más, es largo, esto se estudia, no es que lo van a salir sabiendo un día para el otro, pero es para que les quede el concepto. Otras cosas a tener en cuenta. Cuando ustedes tienen una perilla de un display que esté relacionado a esa perilla, podrían ser, por ejemplo, las radios viejas, que uno iba girando el dial con una perilla y se iba moviendo una flechita que me marcaba en qué estación de radio estaba. Bueno, ahí tiene que tener una relación entre una cosa y la otra. Si yo muevo la perilla y el dial no se mueve, me voy a frustrar o no va a ser adecuado. O el ejemplo que le daba recién, si yo muevo el volante de un camión y es sumamente sensible y yo apenas lo muevo, el camión dobla mucho, puede ser peligroso porque me puedo dar vuelta o puedo tener un accidente con el camión o con el auto. La sensibilidad de los volantes de los autos está hecha de forma tal de que el auto pueda doblar a una forma adecuada en función de los reflejos que una persona tiene. ¿Se dieron cuenta ustedes que el volante de un auto hay que girarlo un montón de veces para que la rueda doble un poquito nomás? Y esto es así para que uno pueda manejar bien. Digamos, antes fue prueba y error. Se pusieron varios autos de tapita hasta que se dieron cuenta de que tenía que haber una relación entre la cantidad de giros del volante y los grados con los que la rueda del auto se mueven para que yo pueda manejar correctamente. No es lineal, digamos, yo el volante de un auto lo giro 3 o 4 veces y las ruedas giran 5, 10 grados.
lo que hay que tener en cuenta es que no haya incompatibilidad. Si yo estoy diseñando una máquina y pongo un botón que sube para arriba, el botón que está al lado también debería subir o aumentar hacia arriba, porque si no va a dar lugar a confusiones. Es sentido común, que quede cómodo para su manipulación y su uso. Las relaciones dimensionales. Hay software que te da todas las dimensiones estandarizadas del cuerpo humano y te permite diseñar, por ejemplo, una silla, una mesa, el puesto de un auto. Esto no está diseñado así por capricho de esta forma o de esta forma o de esta forma, sino que con un software de ergonomía que tiene en cuenta el tamaño del cuerpo humano, toma las mejores relaciones proporcionales para que la mayoría de las personas estén cómodas. Esto tiene un antecedente oscuro. Los primeros que empezaron a medir el cuerpo humano y empezaron a sacar estas relaciones dimensionales fueron los nazis en los campos de concentración. Gran parte de la ergonomía es ciencia que se creó a partir de mediciones que hicieron los nazis a todas las personas que tenían en los campos de concentración. Le tomaban todas las medidas y las iban registrando, y a partir de ahí empezaron a tomar datos estadísticos. Por eso los alemanes en general son los mejores en ergonomía. Alguien, bueno, está ahí. Si saben leer se van a dar cuenta qué es. ¿Qué es este gráfico que está acá? Es como si estuvieses sentado delante de un escritorio y los movimientos que pueden hacer tus manos, digamos. Exactamente. Ahí tienen un abanico. Algunas personas tienen más flexibilidad que otras, pero en promedio, la mayoría de las personas pueden manipular y sentirse cómodas con las manos en esas áreas. Lo que está pintado de blanco, es decir, lo que está más cerquita de la mano derecha y la mano izquierda, y lo que tengo a una mediana distancia en la conjunción de las dos manos. Por eso si ustedes cuando se ponen en un escritorio, van a poner el teclado un poco más adelante y el mouse más cerca de la mano, más a la derecha y más abajo. Es natural, porque esa es la forma en la que naturalmente el cuerpo funciona mejor. Por eso las teclas del teclado tienen una cierta forma y están todas juntas las teclas, porque yo tengo mayor precisión si tengo las manos juntas y adelante mío. El tamaño del volante de un auto va a ser un círculo que está comprendido dentro de esa área de mayor confort de ambas manos. Y así sucesivamente. De acá sale esto, fíjense, el tamaño del volante está dentro de esa área blanca. El tamaño de este mando del avión también está dentro de esa área de confort de ambas manos. Y el resto de los botones y elementos de protección o elementos de accionamiento secundario tienen que estar más cerca de cada una de las manos, que es la zona de avance de cada una de las manos, en donde yo puedo tener más precisión. Entonces fíjense que el cambio de marcha, todos los comandos del aire acondicionado, está cerquita de la mano. El avión también, fíjense, tiene un montón de dispositivos, cerca, botones y palancas cerca de cada una de las manos. Bueno, se tiene en cuenta este gráfico. Obviamente ahora esto se hace todo por software. Antes se hacían con plantillas, uno tenía que dibujar a escala, poner la plantilla y ver si estaban o no las relaciones ergonómicas. Hoy se hace todo con software. Bueno, todo esto lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes diseñan un puesto de trabajo. Además de las cuestiones obvias que lo van a ver en seguridad e higiene. Que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor. No vamos a entrar en tema porque lo van a ver en estudio del trabajo, cuando hablen de seguridad e higiene y demás. Lo que le pasa al cuerpo humano cuando yo tengo diferentes exposiciones a diferentes temperaturas. La franja en la cual una persona está más o menos cómoda, la temperatura corporal son 2 grados nomás, entre 36 y 38. Si mi temperatura corporal está por fuera de esos 2 grados, me empiezo a sentir incómodo. Ahora,
hay una realidad. El cuerpo de las personas se adapta rápidamente. ¿Alguien tiene un familiar, un pariente que trabaje en algún frigorífico? Bueno, esa foto que está ahí es personas de un frigorífico, están depostando un animal, y esa cámara está refrigerada, está como una heladera, 7, 8 grados, y fíjense que las personas, algunos están de mangas cortas, porque ya están adaptados a trabajar en el frío. No es lo ideal, pero la realidad es que las personas se adaptan al puesto de trabajo. Ahora bien, debería ser al revés. Uno tendría que tratar de adaptar el puesto de trabajo todo lo posible a las capacidades de las personas. En este caso es medio complicado porque hay que trabajar en una cámara de frío para que no se pudra la carne. Y fíjense este otro ejemplo totalmente opuesto. Esto es una fundición de aluminio seguramente, tienen aluminio a altísima temperatura, pero acá en este caso las personas no se pueden adaptar al calor. Las personas se adaptan al frío, pero nunca se pueden adaptar al calor. Eso ténganlo como regla de oro. Con el tiempo ustedes se pueden acostumbrar al frío, pero nunca se van a acostumbrar al calor. Independientemente de que a mí me gusta más el calor, ir a la playa y una cervecita, pero esa es otra cosa. Al calor extremo, el cuerpo humano nunca se va a poder adaptar y necesita de muchos implementos para poder trabajar. Fíjense que tienen un casco especial, una ropa especial, guantes y demás. Y otra cosa que influye mucho es el ruido. El ruido a una persona lo puede volver loco, literalmente. Si vos estás trabajando en una zona en donde tenés un ruido permanente que te molesta, te va a empezar a generar hasta problemas psicológicos. Por eso es que el ruido o el ambiente acústico hay que tratar de controlarlo, nivelarlo, que no esté por fuera de los parámetros aceptados. Hay ciertos parámetros que tienen que ver con los hertz, es decir, a cuánto vibra una onda sonora, y los decibeles, que es la intensidad con la cual esa onda sonora vibra. Una conversación normal está entre 400 y 2000 hertz y entre 50 y 60 decibeles. Cuando yo subo por encima de los 60 decibeles o por encima de los 2000 Hz, empiezo a tener problemas y empiezo a tener alteraciones físicas. Se me altera la presión sanguínea, se acelera el ritmo cardíaco, se me controlan los capilares de la piel, se me incrementa el metabolismo. Bueno, un montón de cosas que ya está demostrado científicamente que me genera problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, podría poner esto, que es una cámara anecoica. ¿Saben lo que es una cámara anecoica? No. Es un... Sí, A ver. lo había visto el otro día en la tele de que es el lugar más silencioso del mundo y que no se puede estar más de, ay, ahora no me acuerdo si era 45 minutos, segundos, no me acuerdo, que Sí, podés escuchar hasta el latido de, hasta tu sangre circular y todo. exacto. Una alternativa sería suprimir todos los ruidos. Suprimir todos los ruidos, por un lado, es muy complicado porque necesitas hacer una inversión de dinero muy grande para construir esto, una cámara anecoica. En la UTN de Córdoba hay una cámara semi-anecoica porque se invirtió mucha plata hasta que se llegó a un punto en donde se pueden suprimir muchos de los sonidos, pero no todos. Les digo realmente que es horrible. Vos te metés ahí adentro, si no estás acostumbrado, vos sentís el ruido de los fluidos de tu cuerpo circulando, los escuchás. Escuchás la sangre, escuchás todos tus ruidos que pasan adentro de tu cuerpo, es asqueroso, horrible, te da miedo. Y si no estás acostumbrado, te hace mal. Entonces, la solución más fácil y más barata para trabajar en un ambiente que hay ruido es esto: la sordina, un protector auditivo. Vale 2 mangos, esta me fijé hoy en Mercado Libre, este precio es de hoy, 95 pesos, y te soluciona un montón de problemas cuando hay ruidos. Y aunque les parezca paradójico, hay muchísimas personas que trabajan en ambientes de ruido y no los quieren usar porque piensan que son incómodos, que no es necesario, pero la realidad es que a la larga o a la corta te genera problemas psicológicos
el hecho de estar expuesto a ruidos. La otra cuestión que tiene que ver con la visión y la iluminación, que haya una correcta iluminación y una correcta ventilación también. Las posturas de trabajo y cómo tiene que estar la luz en función del trabajo. No, no puedo poner cualquier luz en cualquier lugar, o cómo refleja la luz sobre la superficie que estoy trabajando. Bueno, manejarlo bien y controlarlo bien. La luz o la mala o la falta de luz también genera enfermedades laborales. Ni hablar de la manipulación de pesos y cargas, el trabajo físico. Eso también está todo regulado, está todo medido, y de alguna manera ya hay tablas que te dicen cuánto peso una persona puede mover sin lastimarse. Todo seguro y higiene. La carga mental, esto que les hablaba de el pobre recepcionista o la pobre recepcionista que tiene que lidiar con la queja de 300 personas por día. Bueno, esos factores van a hacer que esa persona tenga una carga mental que hagan que tenga que tener algún elemento de compensación para que no se vuelva loco. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace un equilibrio de alguna manera entre la carga mental que esa persona recibe y la capacidad para aguantarse todo que esa persona tiene. No todas las personas tienen la misma capacidad, entonces es difícil de poder encontrar cuál es el punto intermedio, el punto de equilibrio. Pero muchas veces con el sentido común se logra. Hasta acá todo lo que es ergonomía. Como ven, es sumamente amplio, aplica en absolutamente todo y hay que tener en cuenta muchos factores para saber si lo estamos haciendo bien. Pero, como se habrán dado cuenta también, es un poco de sentido común. Es fijarse cómo son ustedes o cómo es la persona con la cual usted tiene que interactuar y hacer que esa persona esté cómoda. Bueno, ¿alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, todo por hoy. Nos vemos el jueves y así hacemos una puesta en común de esto de recursos humanos. Y si tienen alguna duda trazada de su trabajo práctico, de alguna otra cosa que tengan dando vuelta en el tintero, también vamos a aprovechar el jueves, así nos ponemos al día para seguir trabajando en todo lo que viene en este cuatrimestre. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Nos vemos, Chao. profe. Dale, nos vemos.